Bueno, nos encontramos con Camilo Páez, profesional en la investigación e historiador. Camilo, cuéntanos cómo se puede incentivar a los jóvenes al conocimiento de la historia. Bueno, digamos que la idea puede ser hacerlo desde sus propios intereses, ¿no? Desde sus propios, desde incentivar la curiosidad que como joven hay. Desde ahí es una buena táctica y es una buena herramienta. El interés de la historia pasa por la lectura, además. Digamos, porque hay que conocer esa historia, y esa historia muchas veces está escrita. Entonces, probablemente ese sea uno de los problemas, pero digamos que en la medida en que los pedagogos o los profesores tengan unas buenas herramientas, podemos encontrar una buena recepción. ¿Qué se puede hacer? Se puede recurrir a partir de la misma experiencia de la familia, por ejemplo. Digamos, el conocimiento en los jóvenes y para la historia es complicado porque el concepto de tiempo es un concepto que se desarrolla, digamos, hay que tener, digamos, como después de los 12, 14 años uno empieza a entender el concepto de tiempo. Es decir, si uno le pregunta a un joven si ellos tienen conciencia qué es lo más viejo para ellos, digamos, para ellos va a ser lo que es su mamá o su abuelo. Entonces, en esa medida, lo que es historia para ellos se reduce a su familia. Por eso digo que hay que acercarlos a la familia. Entonces, esa noción de tiempo viene siendo incorporada a medida que la persona va comprendiendo un poco ese proceso. Entonces, por eso resulta útil utilizarlo a partir de la familia. Camilo, la parte de incentivar a los jóvenes se ha perdido en los colegios y universidades. Sí, se ha perdido un poco también porque a los que les enseñaron, digamos, a los profesores que les enseñaron esa historia se les enseñaron de una forma muy acartonada. Entonces, y digamos que la idea de historia y la disciplina, digamos que siempre es un temor enseñarla porque la gente está pensando que le van a enseñar son fechas, nombres, ¿no? Números. Entonces, eso de memoria a mucha gente no le gusta. Entonces, si uno recurre a trabajos de memoria oral, por ejemplo, de hacer un reconocimiento de recuperación de esa memoria familiar o una memoria barrial, ¿no? Que ahí está la historia, si la historia es una cosa que está viva. Digamos, podemos irnos hasta muy atrás, pero la historia es algo que es manejable en el tiempo y puede ser utilizada para periodos de tiempo mucho más cortos, 5 años, 10 años. En esa medida podemos aprender de recoger esa historia que está más viva, y en esa medida va a poder entender una serie de procesos que se van a empezar a ahondar un poco más en el tiempo y puede, si tiene interés por investigar, ahondar mucho más en el tiempo y en el pasado y empezar a encontrar unas respuestas a unas preguntas que eran muy del presente. ¿Por qué está ese problema? Porque se enseñó a partir de textos que eran muy de memoria y eran preguntas a partir de memoria, no de procesos y de análisis. Entonces, esa memoria, esa memorización sí, fue una tara que tuvimos durante mucho tiempo y que creo que desde hace un tiempo se ha venido tratando de reparar y profundizar y enfatizar más en procesos que en datos, en fechas y en números. Si hablamos de metodología, ¿cómo sería la aplicación o la forma de que los jóvenes aprendieran más fácil sobre historia colombiana? Sobre historia colombiana yo creo que ahorita tenemos muchos recursos. Digamos que la parte gráfica es muy importante. Ahorita hay, por ejemplo, recorridos por la ciudad que nos llevan a adentrarnos en esa historia de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ir al cementerio central. Entonces uno va a encontrar ahí procesos sociales y culturales como la muerte, pero también procesos sociales en ese lugar. Entonces uno va a poder encontrar figuras, ¿no? Esas figuras de la historia que le hablan a uno. Entonces aparece Laureano Gómez, la tumba de Laureano Gómez. Entonces, digamos, es un pretexto. Al lado de la tumba de Rojas Pinilla, y al lado de la tumba de Luis Carlos Galán, que están todas junticas. Entonces uno puede, ¿no?, con estos pretextos que son las tumbas, ¿no?, y el espacio del cementerio, uno puede encontrar
¿no? Un pretexto para empezar a adentrarse en un tema, o recorrer calles. Recorrer las calles del centro de Bogotá las puede utilizar como pretexto para conocer la historia desde la colonia. Entonces uno ve esas calles cuadriculadas de la Candelaria y va al Chorro de Quevedo y pasa la calle y encuentra una calle que está, ¿no? Que es irregular. Entonces uno empieza a encontrar que hay unas calles que tienen una forma, que eran las calles ¿no? del mundo español, frente a una calle que era con una forma irregular, que era la calle, el barrio de los indios. Entonces, la historia es una historia de los hombres, y los hombres dejan huella. Pueden dejar huella en sus textos, pero también dejan huella en obras, y la arquitectura es un ejemplo de ello. Enfrente de nosotros, de la Biblioteca Nacional, hay una iglesia que es una iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana es una iglesia protestante, ¿no? El protestantismo es una religión que entró muy difícilmente, solo hasta el siglo XIX, porque Colombia era un país católico. Entonces todo ese proceso de luchas de la religión se puede ver en un edificio, sintetizado en un edificio. Entonces esos recorridos resultan muy útiles. Entonces, y no para no enfrascarnos digamos, en la lectura, simplemente más bien en la lectura de un libro. Camilo, para finalizar brevemente, en cortas palabras, ¿cómo podríamos definir la historia colombiana en los jóvenes? La historia colombiana en los jóvenes, digamos que es algo necesario de comprender, porque lo que estamos viendo es que hay muchas situaciones actuales que solamente pueden ser entendidas si hacemos referencia o si comprendemos de dónde proviene. Ahorita se está hablando mucho de restitución de tierras y todo ese tema de tierras que puede resultar muy ajeno para muchos jóvenes, pero ese es un problema en el que está basado todo el gran problema de Colombia, que es la violencia, esa dificultad del acceso a la tierra, y de ahí parten los movimientos sociales, y los movimientos sociales generan cambios y generan, ¿no? Luego, cuando ellos crezcan y cuando ellos empiecen a entender una serie de cosas, como por ejemplo, ¿por qué no voy a tener acceso a una pensión, ¿no? Mi papá se jubiló, ¿por qué yo no me jubilo? ¿No? Entonces empezar a entender y ir un poco para atrás. Entonces empieza a entender que hay cosas que antes funcionaban porque habían unas condiciones que ahora ya no existen. ¿Pero por qué no existen esas condiciones? ¿No? Porque digamos, la historia le da explicaciones a uno de procesos que están ocurriendo en este momento. Entonces no es solamente esas fechas y esos datos que quedan en el pasado, que uno también los recurre como historiador, ¿no? Los usa, pero también hay momentos que dan explicaciones a esas acciones del presente que estamos viviendo, problemáticas que no pueden ser entendidas sin comprender el proceso desde donde inicia. Camilo, muchísimas gracias. Listo, ahí está.